Sean bienvenidos a la explicación de la actividad integradora 5, movimiento oscilatorio correspondiente al módulo 19, semana 3. Vamos a comenzar la explicación de esta actividad leyendo la introducción. En este tema observaremos a los otros tipos de movimientos en repetición, como la oscilación de un columpio, las olas del mar o las cuerdas de una guitarra. Este tipo de movimientos son llamados movimientos armónicos. Para la elaboración de esta actividad pondrás en práctica tus conocimientos sobre las ondas mecánicas y sonoras. ¿Cuál es el propósito de la actividad? El propósito de esta actividad es comprender la noción general de onda como transmisora de la energía asociada a una vibración y algunas magnitudes comunes a ondas como la longitud de onda, la amplitud, la frecuencia, periodo y velocidad de propagación. En esta actividad vamos a utilizar un simulador que nos va a permitir comprender qué es la longitud de onda, cuál es la importancia de la frecuencia, la amplitud en la velocidad de propagación. ¿Qué necesito para realizar esta actividad? Para realizar esta actividad vas a necesitar caracterizar ondas sonoras y mecánicas, así como su aplicabilidad con ejemplos de la vida cotidiana. Vas a relacionar algebraicamente ondas sonoras y mecánicas, vas a expresar matemáticamente movimientos. Hay que utilizar procesador de texto y hoja de cálculo, en este caso Excel. Hay que jugar, o vamos a decirlo de una manera, vamos a interactuar con el simulador interactivo de ciencias y matemáticas y medir tiempo con el cronómetro de la animación. Utilizar la calculadora científica y si no tienes puedes utilizar estas calculadoras que tenemos aquí en línea. ¿Qué debes de entregar? Vas a entregar un archivo en procesador de texto que contenga la solución al problema planteado. Recuerda incluir la portada con tu nombre y con tu grupo. Hay que realizar los procedimientos paso a paso. ¿Cómo lo realizaré? Lee con atención cada planteamiento y responde lo que se te solicita. Número 1. Ingresa al simulador interactivo de ciencia y matemáticas y configúralo en la opción oscilar y sin extremos. Esto tenemos que tomarlo muy en cuenta. Vamos a configurar esta opción oscilar y sin extremos. Número 2. Descarga la tabla de medidas y cálculos. Aquí tenemos el vínculo que nos lleva directamente a esa tabla de Excel, en la que deberás completar las columnas de tiempo, velocidad en centímetros por segundo y longitud de onda en centímetros. Para ello debes, número 1, obtener los tiempos en que la onda recorre 5 centímetros y a partir de los tiempos calcular la velocidad y la longitud de onda. Lo primero que vamos a hacer es ingresar al simulador. Lo vamos a configurar en esta opción que dice oscilar y sin extremo. Y posteriormente vamos a ir tomando los tiempos con el cronómetro que viene ahí mismo en el simulador. ¿Cómo lo realizaré? Para guiarte en la actividad visualiza el video contenido en el siguiente enlace. Entonces hay que revisar este video para que podamos tener una idea de cómo utilizar el simulador. Sin embargo, en este video yo te voy a explicar cómo realizar las primeras 4 mediciones. El documento descargable tabla de medidas y cálculos está configurado de manera que cada resultado que incorpores de tiempo, velocidad y longitud se modifique a un color con la finalidad de resaltar las diferencias y que tú identifiques con mayor facilidad en la interpretación de la tabla. Entonces vamos a ver que esta tabla tiene una serie de colores que nos permite clasificar nuestras mediciones por amplitud, también por frecuencia y por tensión. Número 3. Posteriormente integra en un procesador de texto inciso A, portada con tus datos de identificación, título, actividad, nombre del grupo y nombre de tu facilitador. Inciso B, tabla de Excel con los resultados, captura de pantalla. Hay que tomar una captura de pantalla de esta tabla de Excel que van a realizar. Y el inciso C, respuesta a las siguientes preguntas con base en la información de tu tabla de Excel. Aquí tenemos primero la hoja de cálculo que ya descargué previamente. En esta hoja de cálculo vas a encontrar una tabla. En esta tabla viene la medición. En este caso son 12 mediciones que tenemos que hacer. Tenemos aquí la columna de frecuencia. Vamos a hacer entonces 4 mediciones para una frecuencia 1, 4 mediciones para una frecuencia 2 y 4 mediciones para una frecuencia 3. La tensión, vamos a tener una tensión baja y una tensión alta. Tenemos la columna de amplitud. Para fines de explicación de esta actividad he modificado y he colocado una amplitud de 0.5 y de 0.9. En tu actividad la amplitud marca 0.4 y 0.8. Aquí tenemos una columna para el tiempo. Este tiempo va a ser el que vamos a ir tomando de acuerdo a las características de frecuencia, tensión y amplitud. Y luego el cálculo de velocidad, que lo vamos a hacer con esta fórmula, donde vamos a dividir
la distancia entre el tiempo. La longitud de onda, que es otra columna que tenemos aquí, va a ser igual a la velocidad entre la frecuencia. Y una vez que ya hayamos hecho estas mediciones, vamos a contestar cada una de las preguntas que tenemos aquí en la parte de abajo. Esta es la tabla entonces que tenemos. A continuación vamos con el simulador. Aquí en pantalla tenemos el simulador. Si nosotros observamos, vamos a ver que la pantalla principal se ve de esta manera. Nos piden que nosotros lo configuremos en la opción oscilar, entonces apretamos este botón, y en la opción sin extremo. Al apretar este botón va a cambiar la imagen que tenemos aquí en pantalla. Posteriormente vamos a hacer lo siguiente, vamos a apretar aquí este botón para pausar este movimiento y vamos a reiniciar. Y de esta manera vamos a tener de forma horizontal cada una de estas esferas que vemos aquí en pantalla. Vamos a modificar la amplitud, la frecuencia y la tensión. Recordemos que nos piden una frecuencia de 1, 2 y 3. La tensión baja y alta. Y la amplitud de 0.5 y 0.9. Eso es lo que yo voy a configurar en la simulación. Vamos a tomar el tiempo para una frecuencia 1, una tensión baja y una amplitud de 0.5. Y eso lo vamos a modificar aquí en el simulador. Vamos a poner entonces 0.5 aquí en amplitud. Entonces aquí le vamos moviendo. Colocamos 0.5. La frecuencia es de 1, 2 o 3. Vamos a comenzar con una frecuencia 1. Entonces colocamos aquí 1 y tenemos aquí 1. Y la tensión baja. Esto no lo modificamos. Enseguida vamos a seleccionar este cuadro que dice reglas y este cuadro que dice cronómetro. El cronómetro es muy importante para hacer nuestras mediciones. Esta regla la vamos a ajustar un poquito más abajo y la vamos a colocar en esta parte. Aquí tenemos lo que sería la medición. Nos están pidiendo que midamos el tiempo en que se desplaza la onda hasta una distancia de 5 centímetros. Por eso la regla es muy importante. Entonces vamos a colocarla exactamente aquí donde tenemos en medio nuestra esfera. Aquí vamos a colocar. Y esta regla que tenemos aquí, vamos a dejarla en esa posición. Para tomar el tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apretar este botón para tenerlo ya listo. Y al momento que yo apriete este botón, empieza a hacer la medición. Para hacer nuestra simulación, vamos a seleccionar aquí donde dice movimiento lento, ya sea que le dejen lento o normal. Vamos a obtener el mismo resultado. Entonces, vamos a hacer el movimiento lento. Ya tenemos aquí nuestro cronómetro ya listo. Al momento que yo le dé clic aquí, de manera automática va a empezar a tomar el tiempo. Lo que nosotros vamos a medir es el momento en que esta esfera verde se levante ligeramente sobre la línea de equilibrio. Cuando nosotros apretemos este botón, vamos a ver que aparece aquí una línea de color tenue. Esa es la línea de equilibrio. Entonces, cuando esta esfera se levante ligeramente, ahí nosotros vamos a detener el tiempo. Vamos a hacerlo a continuación. Entonces ya tenemos una amplitud de 0.5, que es nuestra primera medición, una frecuencia de 1, una tensión baja, y vamos a medir el tiempo en que la onda se desplaza en 5 centímetros. Apretamos entonces el botón y vemos a continuación lo siguiente. Ahí podemos ver cómo se va desplazando la onda. Ahí ya va prácticamente en 2 centímetros. Vamos viendo cómo se va desplazando y vamos viendo cómo se va formando la cresta, el valle. Y en este momento vamos a apretar el botón. Ahí está ya. Y vemos que se levantó ligeramente de la línea de equilibrio. Entonces aquí tenemos ya el tiempo, que son 4 segundos con 10 milésimas. Este tiempo es el que vamos a apuntar en la hoja de cálculo. Entonces aquí lo vamos a colocar. Voy a colocar 4.10. A continuación vamos a hacer lo mismo, pero ahora con una amplitud de 0.9. Entonces nos vamos nuevamente al simulador. Aquí le vamos a dar en reiniciar. Y al reiniciar prácticamente nos vuelve a poner de forma horizontal cada una de las esferas. Vamos a modificar la amplitud. En este caso vamos a colocar 0.9. Recuerden que son dos amplitudes que vamos a trabajar. Entonces aquí colocamos 0.9. Y la tensión va a ser una tensión baja y una frecuencia también de 1. Entonces vamos a reiniciar nuestro cronómetro, apretamos este botón y luego apretamos este botón para preparar el simulador para que tome el tiempo. Y a continuación lo que vamos a hacer es apretar nuevamente este botón para empezar la simulación. Recuerden que se tiene que levantar esta esfera verde ligeramente sobre la línea de equilibrio para que nosotros podamos detener el tiempo.
y a continuación tomamos el tiempo. Entonces ahí vamos viendo cómo se va moviendo la onda, y cuando llegue a la esfera verde y se levante ligeramente de la línea de equilibrio, detenemos. Serían 4 segundos con 7 milésimas. Colocamos aquí 4 segundos con 7 milésimas. Este sería entonces el tiempo. Vamos a hacer a continuación para una amplitud de 0.5 y una tensión alta con una frecuencia de 1. Volvemos a reiniciar de nuevo nuestro simulador y ahora la amplitud va a ser de 0.5. Entonces desplazamos este botón hacia la izquierda, apretamos este botón, la frecuencia va a ser de 1, la tensión va a ser alta. Entonces aquí vamos a colocar tensión alta. Reiniciamos aquí el cronómetro, apretamos este botón y nuevamente vamos a esperar que se levante esta esfera verde ligeramente de la línea de equilibrio. Entonces aquí apretamos el botón. Esta es la línea de equilibrio. Entonces aquí detenemos. 0.086. Observen que se levantó ligeramente. Entonces aquí tomamos este tiempo como válido y lo colocamos aquí, 0.86. Vamos a hacerlo ahora con una amplitud de 0.9 y una tensión alta con una frecuencia de 1. Entonces aquí le damos amplitud 0.9, una tensión alta y una frecuencia de 1. Reiniciamos el cronómetro, apretamos ese botón y comenzamos. Entonces, ahí está ya, 0.085. Este sería nuestro resultado. Lo colocamos aquí, 0.85. Y así con las demás mediciones. Lo único que vas a modificar ahora va a ser la frecuencia. Vas a colocar frecuencia 2, frecuencia 3 y vas a ir checando de acuerdo a la amplitud y a la tensión. Entonces ahorita voy a colocar mis demás resultados para poder realizar la siguiente columna, que es la columna de velocidad. Aquí tenemos ya los demás resultados. Entonces vamos a calcular la velocidad. Para calcular la velocidad vamos a utilizar esta fórmula que dice que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. La distancia son 5 centímetros. Aquí tenemos ya esta celda de la distancia. Entonces lo que voy a hacer es dividir la distancia, que son 5, entre el tiempo, que fue los tiempos que tomé para cada una de las frecuencias y amplitudes. Colocamos aquí un signo de igual, seleccionamos la celda de la distancia. En este caso, como es un valor fijo, la distancia va a ser fija para todas las mediciones. Voy a colocar el signo de pesos para fijar este dato. Y esto lo voy a dividir entre el tiempo, cada uno de los tiempos. Y vamos a tener entonces esta velocidad. A continuación, lo único que voy a hacer es desplazar este botón que tenemos aquí en la parte inferior derecha. La desplazamos hasta abajo y vamos a obtener de manera directa cada uno de los resultados de velocidad para cada una de las mediciones. Y aquí las vemos en pantalla. Para la longitud de onda vamos a utilizar esta fórmula. La longitud de onda se representa con la letra lambda. Esto se llama lambda o longitud de onda y es igual a la velocidad entre las frecuencias. Lo que vamos a hacer es dividir la velocidad entre las frecuencias. Colocamos igual y vamos a dividir la velocidad entre la frecuencia, que en este caso es la columna que tenemos en este lado. Le damos Enter y posteriormente vamos a desplazar este botón. Esta es la longitud de onda para cada una de las mediciones. La longitud de onda se refiere a la distancia que hay entre cresta, que sería esta parte que está aquí en el centro, a la otra cresta, que es la que tenemos aquí. Aquí podemos ver, por ejemplo, la longitud de onda con la letra lambda, que está refiriéndose a la distancia que hay de este punto o de esta cresta a esta cresta que tenemos aquí. Esto se conoce como longitud de onda y nosotros podemos medirla con la regla. Entonces aquí tenemos lo que sería la distancia. Aquí sería esta, lo que sería nuestra cresta. Esta sería mi cresta. Y esto que tenemos aquí sería la otra cresta. Entonces tenemos de cresta a cresta. Y tenemos entonces una medición que va de 0 a 1.2. Más o menos esa es la medición que me está diciendo aquí. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces eso es la longitud de onda. Lo que sería la distancia que hay de cresta a cresta. Una vez que ya tenemos lo anterior, ahora sí podemos contestar cada una de las preguntas. Para contestar estas preguntas es importante considerar lo que he colocado aquí en pantalla. Por ejemplo, dice la pregunta 1. La velocidad de la onda
se está refiriendo a esta columna. La velocidad de la onda depende de la frecuencia. Entonces vamos a comparar los resultados de la velocidad de la onda con respecto a la frecuencia. Entonces aquí te coloqué que consideres la medición 1, 5 y 9. La velocidad en la medición 1 es de 1.22, la velocidad en la medición 5 es de 1.24 y la velocidad en la medición 9 es de 1.23. Si tú observas, te vas a dar cuenta que la frecuencia es diferente. Aquí tenemos una frecuencia 1 para la medición 1, para la medición 5 una frecuencia 2 y para la medición 9 una frecuencia 3. Tenemos que comparar datos que sean de frecuencias diferentes y ver qué datos tenemos de velocidad. Los resultados de velocidad me dicen que son iguales. Por lo tanto, la velocidad de la onda no depende de la frecuencia. Y el por qué es porque en la fórmula que tenemos aquí de velocidad me dice que la velocidad es directamente proporcional a la distancia e inversamente proporcional al tiempo. Entonces, lo que afecta a la velocidad realmente es la distancia, en este caso, del objeto que estamos midiendo y no la frecuencia. Si yo comparo la medición 3, 7 y 11, que es la que tenemos aquí, 3, 7 y 11, vamos a ver lo siguiente. Para una medición 3 vamos a tener una frecuencia 1, para una medición 7 vamos a tener una frecuencia 2 y para una medición 11 una frecuencia 3. El resultado de la velocidad para una medición 3 es de 5.81, para la medición 7 6.02 y para la medición 11 6.02. Si nosotros observamos, vamos a ver que estos datos son semejantes. Si yo redondeo esto, vamos a tener prácticamente 6. Entonces tampoco podemos decir que hay una diferencia, no hay un cambio significativo. Recuerden que hay algunos errores que nosotros tenemos en las mediciones, no podemos nosotros decir que estos datos son diferentes. Por lo tanto, no hay una diferencia. La pregunta número 2. ¿La velocidad de la onda depende de la tensión? Entonces vamos a comparar la medición 1 y 3 con la medición 2 y 4. En la medición 1 y en la medición 3 vamos a tener que tenemos una tensión baja y una tensión alta. Para esta tensión baja vamos a tener una velocidad de 1.22 y para esta tensión alta vamos a tener una medición de 5.81. Entonces vemos que si hay una gran diferencia, aquí hay una diferencia de casi 4.6, entonces la velocidad de la onda sí depende de la tensión. Si comparamos ahora 2 y 4, tenemos aquí 2 con una tensión baja y 4 con una tensión alta, vamos a ver que la velocidad para una tensión baja es de 1.23 y para una tensión alta es de 5.88, entonces nuevamente vemos que hay una gran diferencia. Entonces sí vemos que la velocidad de la onda depende de la tensión. Pregunta 3. ¿La velocidad de la onda depende de la amplitud? Para responder esta pregunta vamos a comparar la medición 1 y 2 con la medición 3 y 4. La medición 1 y 2 tiene una amplitud de 0.5 contra 0.9, entonces son amplitudes diferentes y si se pueden comparar. Vamos a ver que para una amplitud de 0.5 la velocidad es de 1.22 y para una amplitud de 0.9 la velocidad es de 1.23, entonces aquí la velocidad prácticamente es igual. Y esto nos lleva a decir que la velocidad de la onda no depende de la amplitud. Si comparamos la medición 3 y 4, vamos a ver que la amplitud es de 0.5 y 0.9. La velocidad es de 5.81 y 5.88. Entonces no hay mucha diferencia. Podemos decir entonces que la velocidad de la onda no depende de la amplitud. Nos vamos ahora con la longitud de la onda y tenemos la pregunta, ¿la longitud de la onda depende de la frecuencia? Entonces aquí les coloqué, compare la medición 1, 5 y 9 o la medición 3,7, 11. Entonces, si yo comparo la medición 1, 5 y 9, en la columna de longitud de onda vamos a encontrar lo siguiente. Para una medición 1 la frecuencia es 1, para una medición 5 la frecuencia es 2 y para una medición 9 la frecuencia es 3. Eso ya lo vimos anteriormente. Al comparar los resultados de la longitud de onda vemos que en la medición 1 tenemos 1.220, en la medición 5 tenemos 0.620 y en la medición número 9 tenemos 0.412. Entonces todos estos datos son distintos. Esto nos lleva a que la longitud de onda sí depende de la frecuencia y sí depende porque los datos prácticamente cambian, son diferentes. Y aquí no lo puede confirmar la fórmula. La longitud de la onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, si hay una dependencia,
entre longitud de la onda y frecuencia. Pregunta número 5. ¿La longitud de la onda depende de la tensión? Entonces aquí les coloqué, compare la medición 1,3 o la medición 2,4. Entonces vamos a ver estas mediciones y vamos a analizar la longitud de onda y la tensión. Tenemos aquí 1 y 3. Entonces aquí tenemos tensión baja, tensión alta. Longitud de onda 1.220 y longitud de onda 5.814. Entonces vemos que los datos son distintos y podemos decir que sí depende la longitud de la onda de la tensión. Si comparamos la medición 2 y 4, vamos a ver lo siguiente. Tenemos aquí lo que sería la medición 2 con una tensión baja, la medición 4 con una tensión baja, la medición 4 con una tensión alta. El resultado de la longitud de onda para esta medición 2 es 1.229 y para esta tensión alta, que es la medición 4, 5.888, nuevamente vemos que es distinto y esto nos hace confirmar que la longitud de onda sí depende de la tensión. Y finalmente tenemos esta pregunta, la longitud de la onda depende de la amplitud. Les coloqué, compare la medición 1 y 2 o la medición 3 y 4. Vamos entonces a verificar la longitud de la onda con la amplitud. Y checamos esta columna de amplitud y esta columna de longitud de onda. La medición 1 con una amplitud de 0.5 y la medición 2 con una amplitud de 0.9. Podemos ver aquí la longitud de onda que prácticamente es igual, entonces no hay un cambio, significa que no hay una dependencia. Si comparamos ahora 3 y 4, que sería una amplitud de 0.5 y 0.9, vemos que la longitud de onda es 5.814 y 5.882, nuevamente es igual, entonces no hay un cambio. Y esto nos lleva a considerar que la longitud de onda no depende de la amplitud. De esta manera vas a hacer el análisis de tu dato. Muy bien, una vez hecho lo anterior, tenemos aquí lo siguiente, con los valores de amplitud y frecuencia y considerando una fase phi igual a pi entre 2, escribe las ecuaciones de onda de la primera y la última medición de la tabla de Excel, basándote en la ecuación, y es la que tenemos aquí en pantalla. Aquí tenemos la ecuación A en función del tiempo, o la amplitud en función del tiempo, es igual a la amplitud por el seno de W por el tiempo más phi, que es lo que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos los datos de medición, aquí tenemos la frecuencia de la primera medición que sería 1 y la frecuencia de la última medición que sería 3. Aquí tenemos la amplitud 0.5 para la primera medición y 0.9 para la última medición. Y me están pidiendo que yo formule las ecuaciones de onda de la primera y última medición. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar esta fórmula y recordemos que la W, que es esta que tenemos aquí, es igual a 2pi por la frecuencia. Recuerden que en la primera medición la frecuencia es 1 y en la última medición la frecuencia es 3. Phi va a ser igual a pi entre 2 y con estos datos vamos a formular las ecuaciones de onda. Entonces para la primera medición colocamos amplitud, checamos entonces aquí y vemos que es 0.5. Colocamos aquí 0.5 por el seno de W. W es igual a 2pi por la frecuencia. En la primera medición la frecuencia es 1, entonces vamos a tener 2pi por 1 y esto va a ser 2pi. Entonces aquí en W sustituimos y colocamos 2pi. Lo multiplicamos por el tiempo. Lo vamos a multiplicar por el tiempo. Y aquí colocamos el tiempo. La phi, aquí me está diciendo que es pi entre 2, entonces colocamos pi entre 2. Este 1 que vemos aquí, recuerden que es la frecuencia. Entonces cuando multiplicamos 2pi por 1, me queda 2pi por el tiempo. Y la ecuación nos quedaría de la siguiente manera, 0.5 por el seno de 2pi por el tiempo más pi entre 2. Esta sería la ecuación de la primera medición. Para la segunda medición vamos a colocar nuevamente la amplitud. La amplitud va a ser 0.9, colocamos aquí 0.9 que multiplica al seno. Entonces colocamos W, la W va a ser 2pi por la frecuencia. En este caso la frecuencia aquí es 3, entonces aquí quedaría 2pi por 3. Por el tiempo más pi entre 2, recuerden que phi equivale a pi entre 2. Entonces aquí hacemos una simplificación y multiplicamos. 3 por 2 nos da 6, sería 6pi por el tiempo más pi entre 2. Y posteriormente lo colocamos de esta manera y esta sería nuestra ecuación de onda para la última medición. Analiza el siguiente planteamiento con su respectiva respuesta. Suponiendo que una persona toca una nota La de 440 Hz
y simultáneamente una segunda toca una nota Si de 494 Hz en un clarinete. La primera nota es tocada con el doble de amplitud que la segunda. Tomando en cuenta la información anterior, da respuesta a las siguientes preguntas argumentando cada una y señalando de qué nota se trata en cada caso. El tono de una de las notas es más agudo, nos hacen esta pregunta, y recuerden, para poder contestar tenemos que centrarnos en estos datos. La nota La tiene 440 Hz, la nota Si 494 Hz. Entonces aquí nos dice nota La 440 Hz y nota Si 494 Hz. Esto es la frecuencia. Esta es una unidad de frecuencia o el número de ondas en una unidad de tiempo. El tono está relacionado con la frecuencia de la onda. A mayor frecuencia se obtiene un sonido más agudo y a menor frecuencia un sonido más grave. La pregunta es el tono de una de las notas más agudo. Entonces aquí nos lo está diciendo prácticamente. La que tenga mayor frecuencia va a tener un sonido más agudo. Y la que tiene mayor frecuencia la estamos viendo aquí en pantalla. Aquí lo podemos ver claramente. Pregunta número 2. La intensidad de una de las notas es mayor. Y aquí tenemos una posible respuesta. La intensidad permite diferenciar los sonidos como fuertes o suaves. Hace referencia a la amplitud de la onda. Aquí me lo está diciendo claramente. La intensidad hace referencia a la amplitud de la onda. Una mayor amplitud producirá un sonido más intenso. Entonces la pregunta dice, ¿la intensidad de una de las notas es mayor? Entonces, ¿será mayor la intensidad de la nota La o mayor la intensidad de la nota Si? Y aquí tenemos la clave, me lo está diciendo en esta parte. La primera nota es tocada, se refiere a la nota La, con el doble de la amplitud que la segunda. Entonces me está diciendo que esta se tocó con el doble de amplitud de la segunda. Y aquí nos dice que una mayor amplitud producirá un sonido más intenso. Esta entonces es la clave para responder esta pregunta. Ya con esto tú ya puedes definir cuál de las notas tiene una intensidad más intensa. Pregunta número 3. ¿La velocidad del sonido de una de las notas es mayor? El sonido requiere un medio para propagarse. La velocidad del sonido depende del tipo de material en el que se propague. En los sólidos tiene mayor velocidad que en los líquidos y en los líquidos es más veloz que en los gases, ya que las partículas de los sólidos están muy cercanas. En el aire el sonido tiene una velocidad de 331.5 metros por segundo. Y me dice aquí la pregunta, ¿la velocidad del sonido de una de las notas es mayor? Entonces, si nosotros analizamos, vamos a ver que estas notas y se tocan con instrumentos que son sólidos. Entonces no hay una diferencia en el medio de propagación. Entonces la pregunta me está diciendo la velocidad del sonido de una de las notas es mayor. Entonces como están en el mismo medio de propagación, nosotros no podemos decir que una tenga mayor velocidad que la otra porque están en el mismo medio de propagación. Es decir, salen de un instrumento sólido y no hay un cambio realmente en el medio. O sea, no es un líquido, no es un sólido, no es un gas, sino están en el mismo medio. Y tenemos la última pregunta. ¿Se escucharían igual los distintos instrumentos si tocaran la misma nota con la misma amplitud? Y una posible respuesta sería la siguiente. Aquí tienes que hacer énfasis en el timbre. El timbre hace que los instrumentos distintos no se escuchen igual, a pesar de estar tocando la misma nota. Por ejemplo, una flauta tiene un sonido suave y una trompeta tiene un sonido más fuerte. Esto se debe a que el sonido que escuchamos lo percibimos como una sola onda. Entonces, para contestar esta pregunta, tenemos que considerar el timbre de estos instrumentos. Y de esta manera podemos saber si se escucharían igual los distintos instrumentos si tocaran la misma nota. De mi parte sería todo. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, déjalo en los comentarios del video para que yo conteste a la brevedad. Nos vemos en un siguiente video.